simplificado, porque podíamos ver a detalle, ¿no es verdad? Pero la arquitectura y la escultura y pintura ya han visto en la SAT 101, ahora vamos a ver simplemente esto con los lentes del urbanismo. Entonces, empezamos hablando de la ciudad, el cual es un espacio histórico, ¿no es verdad? Porque todo lo que ha sucedido en la historia ha quedado huellas en la ciudad. Todo, la manera en la que se organizaban las anteriores sociedades, cómo era su geografía, la manera de apropiarse de ese espacio en un determinado periodo histórico, jóvenes, ha quedado grabada en la que hoy en día es la ciudad. Cada una de las ciudades ha tenido distintos recorridos, como el que vemos acá en la gráfica, porque en el soporte geográfico, el clima, la sociedad, las cuestiones económicas, religiosas, políticas, han hecho de que cada ciudad se vaya desenvolviendo, ¿no es verdad? Y vaya recorriendo un camino totalmente diferente a otra ciudad. Entonces, cada una de estas ha seguido un distinto camino, por lo tanto, los contextos, como esta gráfica que vemos, por ejemplo, ¿no? Que comenzó desde que el hombre se hizo sedentario, fue apropiándose del terreno, hasta llegar a consolidar un asentamiento, que obviamente en las anteriores civilizaciones que se buscaba que el mismo esté aledaño a un río, ¿no? Que era un elemento importante para provisión de agua. Dentro de los factores de análisis urbanístico, jóvenes, vemos que las distintas civilizaciones que vamos a ver adelante han estado dentro de un marco de un distinto contexto histórico. Y algunas de las condicionantes que podemos nosotros observar cuando te les toque hacer a ustedes el ejemplo son los patrones de organización social de esas comunidades urbanas que nos toque analizar. Las ideologías y las cosmovisiones que en ese momento eran dominantes para esa civilización en particular. Por otro lado, las condicionantes ecológicas, los patrones de organización y obviamente el soporte geográfico. También el hecho del desarrollo de la tecnología y la aplicación de la misma que en ese momento se daba en esa ciudad, que puede ser en distinto periodo, ¿no es verdad? Entonces, todos estos elementos, jóvenes, van a ser característicos y obviamente diferentes en cada uno de los contextos. Así nosotros vamos a ver las primeras realizaciones de Oriente, por ejemplo, y comenzamos dentro de las primeras realizaciones de Oriente a ver que existen todos estos tipos de asentamientos, ¿no es verdad? Cuando les toque hacer alguna ciudad, ustedes pueden tomar alguna de estas que sea representativa. Como ustedes ven, cada una de estas tiene distinta ubicación. La economía de cada una de ellas es diferente. Cada una ha seguido distinta etapa histórica. Algunas quizás mucho más extensas que otras, que han sido más pequeñas o más simplificadas. Y vemos de qué manera se administraba la ciudad, ¿no es verdad? En este caso, quiénes eran los que dirigían los destinos de esa ciudad o asentamiento, y cada una de estas culturas tuvo distinto tipo de aporte cultural. Entonces eso es importante conocer para ver el tipo de desarrollo que tuvo cada una de estos asentamientos. Por ejemplo, cuando hablamos solo de Mesopotamia, solo como ejemplo, nosotros vamos a ver que hay distintos periodos, ¿no es verdad? Y en cada uno de estos periodos vamos a ver distintos tipos de realizaciones urbanas. En este caso, por ejemplo, podemos ver Ur, Tuk. Cuando vemos el periodo babilónico, obviamente vemos Babilonia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces nosotros cuando hagamos el ejemplo tenemos que simplemente ubicarnos en una ciudad y obviamente conocerla más a detalle esa ciudad. No tanto, aunque es importante el aspecto económico, social, político, religioso, pero nosotros lo que nos interesa es volcar esa información en el aspecto urbano. Por ejemplo, cuando vemos a los asirios, ¿no es verdad? Y vemos Khorsabat, que ya estábamos hablando, yo recuerdo una anterior clase,
Podemos hablar en este caso de los jardines colgantes de Babilonia, por ejemplo, ¿no? Y ya que estos elementos han perdurado, porque se hacían con materiales que han durado a través del tiempo, justamente por la simbología que tenían los mismos y el carácter importante e imponente que tenía dentro del tejido urbano. Las viviendas que acompañaban a estos grandes asentamientos, al no ser tan importantes jóvenes, no han perdurado en el tiempo porque los materiales que se utilizaban eran mucho más simples. En Mesopotamia, por ejemplo, jóvenes, es importante recalcar que la mayoría de las ciudades eran amuralladas. Las puertas que ingresaban a cada una de las ciudades eran objeto de una jerarquización bastante importante, ya que contenían las mismas muchas veces láminas de oro, de plata, muchas veces lapislázuli, marfil, etc. Es importante recordar que en esta época cada una de las ciudades estaba dedicada a un dios, ¿no? Y por lo tanto era importante el sigurat, es ahí donde se rendía culto al dios de la ciudad, ¿no es verdad? Y el sigurat dentro del tejido urbano constituye un punto muy álgido e importante de la ciudad. En Mesopotamia, el tejido urbano estaba sobre todo configurado por callejuelas, calles sin salida, y el mercado, ¿no? Que constituyen un elemento muy importante de intercambio. Y tenemos las ciudades que son bastantes en esta época, que de la cual sí podemos encontrar información. Y ustedes obviamente pueden hacer una ciudad, por ejemplo, como Babilonia, que es una ciudad estructurada de acuerdo al corte del río Éufrates que hacíamos, ¿verdad? Entre uno de los lados y el otro de los lados. Entonces, Babilonia, por ejemplo, está dividida, ¿no? Y esa división obviamente le da carácter diferente a otros tipos de asentamientos de su época. Algunas ciudades jóvenes tenían como cerramiento una doble muralla. Acá estamos viendo obviamente la misma ciudad que hablábamos hace un momento, o sea, estamos hablando de Babilonia, en la cual el río, como decíamos, corta en dos y podemos ver en un lado de los ríos el recinto sagrado, donde estaba obviamente el sigurat, y obviamente la ciudad vieja al otro extremo, ¿no? Y de las maneras qué elementos tenemos que identificar importantes conformaban este asentamiento, ¿no? ¿Y cuáles son los cuáles son los accesos a esta ciudad importante? ¿Cómo se articulaban las calles o los espacios públicos? En este caso, en Babilonia teníamos ya distritos y la ciudad estaba constituida por 10 distritos, nos dicen eso los textos y libros, ¿no? De los cuales sacamos información. Es importante esta vía de las procesiones que se llamaba, que realmente era tan importante que tenía un ancho considerable y el largo obviamente era bastante imponente. Y cuando comienza a crecer ya Babilonia, vamos a ver que hay dos ejes estructurantes, ¿no es verdad? Dividiendo la ciudad en 4 cuarterones. Hemos dicho que las calles no eran regulares, ¿no es verdad? Y era importante la ubicación de los palacios en este tipo de asentamientos porque eran unas ciudades que giraban en torno a la religión. En Egipto, obviamente, con distintas características, porque los mismos están asentados sobre todo unos amplios espacios desérticos, vienen al Nilo, del cual se proveen de agua, y obviamente Egipto está separada, ¿no es verdad?, por vías perpendiculares y áreas separadas entre extensión y extensión, y aquí vamos a ver un trazado que es de la Marna, y en muchos jóvenes asentamientos, este es uno de los primeros, existe muy poca información
tenemos que hablar cuando hablemos sobre el tejido urbano, si los templos y edificios están o no están agrupados en una zona, si existe un intento de zonificación. En este caso no hay manzanas definidas, ni tamaños normalizados como hoy en día conocemos. Em, y acá podemos notar en este asentamiento que las familias de ingresos más altos, obviamente, como hoy en día, tendían a asentarse a lo largo de las vías principales. Mm, y los que contaban con menos ingresos económicos, obviamente, se asentaban en, en los espacios detrás de estas viviendas. O sea, ya había una distinción entre clases sociales de acuerdo al ingreso económico, ¿no? La mayoría de las viviendas de las clases más menos pudientes se apretujaban, no tenían ningún orden. Y obviamente dentro de este asentamiento nosotros podemos ver el núcleo urbano, ¿no? El suburbio norte que nos dicen, la ciudad meridional, que es esta, el edificio de los tributos, ¿no es verdad? Que es parte constituyente del tejido urbano, y el poblado obrero, claramente diferenciado. Entonces, esa serie de elementos jóvenes son los que tenemos que mostrar cuando hagamos nuestro ejemplo. En este caso, por ejemplo, Telelamarna eh, es un asentamiento sobre todo obrero, siguiendo el trazado endamero, la planta cuadrada, ¿no es verdad? Y obviamente con un loteamiento bastante regular, la cual hacía que las viviendas estén dispuestas alrededor de estas calles, ¿no es verdad? Bastante estrechas, nos dice, ¿no? Aquí contaban con un espacio amplio, siempre, continuando con el amurallamiento que tenían las mismas. Oh, oh, desapareció la imagen. Bueno, entonces tenemos que ubicar dónde se ubican las áreas más importantes dentro de este asentamiento, dónde va el área residencial, y eso, jóvenes, es como una consecuencia de qué es lo que importaba en esa civilización. Y cuando nos pasamos al mundo antiguo, jóvenes, y vemos Grecia, sobre todo, las ciudades-estado, sabemos que ellos vivían divididos en pequeñas ciudades, ¿no es verdad? Los cuales ellos les nombraban como polis. Y las distintas formas de gobierno que tuvieron, que muchas veces fue monarquía, muchas veces aristocracia, plutocracia, democracia y algunas veces tiranía, va a dar lugar a la formación de estas ciudades griegas. La mayoría de las ciudades trataban de cumplir con todas las necesidades que tenían sus habitantes. Entonces, por lo tanto, en las polis griegas nosotros vamos a distinguir claramente las acrópolis, ¿no es verdad? Donde se destaca como un punto muy importante el templo dedicado a la diosa o dios protector de ese asentamiento. Y el ágora, que no es otra cosa que la actividad dedicada a la actividad pública, donde podemos encontrar todos los edificios administrativos y algunas construcciones recreativas, ¿no es verdad? Como ser el gimnasio, el teatro, etcétera. Entonces, la cultura griega tuvo grandes avances, jóvenes, sobre todo en el campo urbanístico. Ellos no hacían que la ciudad crezca y crezca y crezca y se vaya ampliando, sino más bien ellos trataban de colonizar nuevos territorios para que poder de esa manera contener el crecimiento urbano de solamente una o dos ciudades, lo cual está muy bien manejado hoy en día, ¿no es verdad?, con el potenciamiento de las ciudades intermedias. Entonces, la Acrópolis va a ser un centro neurálgico bastante importante dentro del tejido griego. Y dentro de la Acrópolis, obviamente, vamos a ver el Ágora, que es un centro al cual acuden con múltiples actividades y múltiples necesidades. Los griegos en sus asentamientos también usan la retícula.
como base de ordenación de sus asentamientos. Em, entonces, vamos a ver que también en el urbanismo griego em, van a haber dos maneras o dos corrientes de que se dé el desarrollo urbano. Una que es el resultado em, de haber planificado ese asentamiento debido al crecimiento que estaba teniendo. Por ejemplo, en este caso, Atenas, que es una ciudad con un crecimiento bastante orgánico, donde obviamente podemos identificar todos los elementos más importantes que hacen a este asentamiento, ¿no es verdad? Y como muy relevante, obviamente, y muy importante, el templo, ¿no es verdad?, dedicado a un dios, ¿no es verdad?, Zeus, etcétera. Vamos a ver distintas tipologías de ciudades griegas, que hay las ciudades antiguas, aquellas que no tienen composición y no tienen simetría. Ejemplo, Atenas, que es un asentamiento o una ciudad con plano irregular, con bastantes calles estrechas y tortuosas, y la mayoría sin pavimentar. Y las ciudades nuevas, que obviamente van a seguir un urbanismo más racional, más regular, ortogonal, em, y van a dividir el espacio de la ciudad en un área central, sobre todo aglutinadora de las edificaciones públicas, y toda el área periférica, que va a servir de esparcimiento y recreo. El artífice de este tipo de asentamientos jóvenes es atribuido a Hipódamos de Mileto. Y ejemplo de esto es Babilonia, que estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, Mileto, si tomamos el ejemplo de Mileto, es uno de los primeros asentamientos fortificados. Obviamente era un puerto principal en ese momento, el cual cuenta con el complejo del Ágora, que es acá, con el puerto principal, que es este, ¿no es así? Y con el teatro y otros equipamientos que constituía el asentamiento de Mileto, y como ustedes ven, totalmente ortogonal. Y aquí es el primer asentamiento fortificado, que es la Acrópolis, ¿no? Entonces, estos elementos jóvenes son muy importantes y hacen parte de ese tejido que tenía aquel momento la ciudad. Por ejemplo, Mileto se divide en 3 zonas residenciales que se articulan, ¿no? Por un centro. Eh, Cuenta con edificios públicos, privados, comerciales, religiosos, administrativos, etcétera. En el centro urbano, jóvenes, podemos nosotros, sobre todo en el norte, identificar las edificaciones principales, como ser los mercados y los santuarios. Y obviamente, como punto muy importante dentro del tejido, está el ágora, ¿no es verdad? En la cual alberga actividades sobre todo administrativas. Los componentes urbanos griegos son estos, jóvenes. Son la Acrópolis, el ágora, y tienen que mostrarnos dónde cuando ustedes muestren su ciudad. Obviamente la muralla que rodea la ciudad, los barrios residenciales, el puerto y los muelles, el área destinada a fines recreativos y culturales y el barrio industrial. Esos son los componentes urbanos griegos que ustedes, cuando muestren su ciudad, nos mostrarán dónde se encuentran esos componentes urbanos. Y lo van a identificar, ¿no es verdad? Y qué rol juega dentro del tejido, por ejemplo, urbano de ese asentamiento que ustedes vayan a estudiar. Como decíamos, aquí tenemos los elementos característicos, seguimos viendo Mileto, y estamos viendo, ¿no es verdad?, dónde está la Acrópolis, que es la Acrópolis, ¿no es verdad? Está constituido en un lugar bastante importante, relevante, especialmente buscaban un lugar elevado. El Ágora, que es un lugar público, que es de encuentro sobre todo. La Stoa, que no es otra cosa que un corredor porticado y tiendas que va a rodear al Ágora. Y el gimnasio, obviamente, como su nombre dice,
es donde las actividades físicas se van a efectuar, ¿no es verdad? Los templos, los altares y otros edificios que constituyen y son parte del tejido urbano. Las ciudades griegas y helenísticas jóvenes normalmente tenían un plano regular como este que vemos acá, totalmente eh, pentamero. Tenían edificios de carácter público, de carácter religioso, de carácter social, económico y lúdico. Muchos de los ejercicios que se realizaron en estas ciudades van a heredar posteriormente Roma. Muchas veces nosotros decimos que el damero, por ejemplo, dado por el Cardus y Decumenus, es, un, es una actividad creada por los romanos, pero sin embargo fueron los griegos. Y obviamente los romanos heredaron y obviamente la desarrollaron. Aquí nosotros podemos ver el damero en toda su extensión, ¿no es verdad? Aquí estamos viendo Mileto. Entonces, la zona del Ágora, por ejemplo, cuenta con distintas instalaciones, las cuales hacen parte importante, ¿no es verdad? Porque el Ágora era un lugar bastante importante, puesto que estaba hasta en un lugar bastante jerarquizado y de altura, ¿no es verdad? Entonces vamos a ver que muchos intereses, en este caso pueden ser comerciales, van a dar lugar a la planificación de nuevas ciudades y ustedes cuando nos hablen de esas ciudades nos dirán obviamente cuál ha sido el origen de esa ciudad, ¿no es verdad? Y en muchos casos se han remodelado las ciudades que ya tenían ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ciudad que nos toque representar, ¿no es verdad? O explicar cuando nos toque, nosotros vamos a ver, por ejemplo, Prien, qué características tenía, si era un plano regular, y no solamente lo vamos a mostrar como en este caso en teoría, sino que tenemos que mostrar en cartografía. O una pendiente, tenía muros de contención, terrazas, etcétera, ¿no es verdad? Eso dependiendo de la ciudad, en este caso estamos hablando de Prien. Nos tendrán que hablar de si siguen los puntos cardinales, qué ejes, ¿no es verdad? Que los mismos conectan las puertas principales que de acceso a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y obviamente acceso a los edificios principales, pero eso dependerá de cada uno de los asentamientos que ustedes elijan explicarlo con cartografía. Los elementos, por ejemplo, acá que vemos en Prien, en este caso en el plano, ¿no es verdad? Bueno, elemento importante el agora, ¿no es verdad? El templo de Zeus, el gimnasio, el teatro, etcétera. Esta Prien es una ciudad bastante reducida, con una trama bastante tupida, pero ordenada, como vemos ahí. Por eso decimos que los primeros en utilizar el damero fueron los griegos. Y aquí tenemos obviamente un detalle del ágora, donde nosotros podemos ver las calles mayores, ¿no es verdad? Que es esta, por ejemplo, y ustedes me tendrán que analizar de esa manera. Esta es la calle en retícula, dice que se prolonga por la Stoa meridional, no siendo tan importante como esta otra calle. Y otras calles secundarias, ¿no es verdad?, que obviamente están transversalmente a la calle principal. Y obviamente los elementos que conforman el detalle del ágora, ¿no? Qué templos, qué recintos fortificados se dan internamente, etc. En el caso del que estamos viendo, nosotros podemos ver inclusive qué elementos para ellos de apropiación de la ciudad y de todo el espacio era importante. En este caso nos muestran el recorrido, este recorrido que estamos viendo acá, ¿no es verdad?, que seguía en el caso de las pananteas, que eran muy importantes en su época, ¿no? Y obviamente nosotros podemos ver también que en algunos lugares, como en este caso, había algún grupo de viviendas con crecimiento orgánico, que no era lo mismo del crecimiento endamero que se daba en estos sectores. Y estos obviamente son los accesos a las ciudades, ¿no? Es el acceso a la ciudad para llegar hasta donde era la Acrópolis griega. En cambio, la ciudad romana, jóvenes, como tiene todos los antecedentes de la cultura etrusca, ¿no es verdad?
Es un urbanismo también regular, heredan, hemos dicho ya, de los griegos, por lo tanto son bastante reticulares sus asentamientos, y uno de los ejemplos de los primeros asentamientos es el campamento militar romano, como el que tenemos acá. Y dentro de este ejemplo de plano, digamos, que toma y retoma, es Roma, no es otra cosa que un modelo etrusco, ¿no es verdad? De toda la eficacia militar que tenían los romanos, ¿no es verdad? Con accesos en los 4 frentes importantes, pero también con calles, conductos principales y conductos secundarios, que obviamente todo esto depende de la actividad que vaya a ser parte de esos conductos principales. Los romanos clasifican sus ciudades en coloniae, o sea, colonias, municipios y ciudades. Y cada una de ellas es diferente, ¿no es verdad? Entonces ustedes, cuando les toque presentar, me dirán dentro de qué clasificación está su ciudad. Si esa ciudad era un municipio, era una colonia o era una ciudad. Eh, entonces, por ejemplo, dime, Saraí. ¿Y qué diferencia hay entre el municipio, la ciudad y la colonia? No han visto bueno, vamos a decirles, está acá. Las colonias eran algunos asentamientos o ciudades que eran aliados, ¿no es verdad?, a los romanos, tenían los estatus y el privilegio de los romanos, pero eran sobre todo asentamientos de pronta creación, o sea, no tenían muchos años, pero sí estaba poblada por romanos. En cambio, los municipios eran importantes centros, como nos dice aquí, ¿no es verdad? Con un estatuto que ya contaban, eh, eh, y donde los habitantes tributaban eh, a la ciudadanía romana, como ciudadanía romana, ¿no es verdad? Y las civitas, que son las ciudades, eran sobre todo centros administrativos y mercantiles donde se hacía comercio, que se mantenía de alguna manera en forma también siguiendo los parámetros de las ciudades romanas. Entonces hay la diferencia entre los tres. Las ciudades en Roma, eran centros neurálgicos de mucha actividad política, económica, militar y social. Contaban con mucha infraestructura, ¿no es verdad? Termas, teatros, anfiteatros, y ustedes ya saben todo eso, acueductos por la SAT 101. Y obviamente seguían la planificación de ese campamento, bastante ortogonal, con el Cardus et Ecumenus, ¿no es verdad? Cada una de las ciudades podía incluir dentro de sus asentamientos palacios, templos, bibliotecas, teatros, foros, viviendas de las personas más importantes. Y había en todo el espacio público, se daba una vida social bastante activa. Y habían algunas ciudades que no eran tan importantes como Roma, no es verdad, que eran más pequeñas, que no contaban con toda esta actividad con la que contaba Roma, ¿no es verdad? Como ser Mérida, Lyon, etcétera. Porque desde esta época, jóvenes, nosotros podemos hablar de ciudades que fueron las más importantes dentro de toda la extensión de esa civilización. Y lo que hace Roma, y ustedes saben, porque eran bastante expansivos, ¿no es verdad?, y conquistadores, entonces era fundar ciudades, sobre todo en aquellos territorios que ellos conquistaban. Las ciudades escogían el lugar donde iban a asentar esa ciudad, que podía ser en el cruce de dos caminos, también en lugares estratégicos, donde podía transcurrir un río, donde había un puerto, por ejemplo, o donde había algún lugar que daba ventajas para que ellos se puedan defender. En todo el Imperio Romano, jóvenes, todos los modelos y tipos de edificios normalmente se repetían.
Y esto nosotros podemos ver en todo el legado que han dejado los romanos en varias ciudades, ya sea en España o ya sea en Francia, porque el tremendo imperio romano abarcó pues muchos territorios, ¿no es verdad? Y aquí, jóvenes, estamos viendo una acrópolis romana. Aquí podemos ver también que las ciudades, ¿no es verdad?, estaban dedicadas a un dios. Y como se ve, los tejidos urbanos normalmente eran bastante eh, ortogonales o en damero. Los únicos elementos que en algún momento rompían esa armonía en el tejido justamente eran elementos importantes como aquí el circo, la acrópolis, etcétera, ¿no es verdad? Dedicada siempre a un dios de esa ciudad. El módulo urbano para los romanos jóvenes es la ciudad, con toda esa trama y trazados y generalidades que tenían, ¿no es verdad? Que obedecían sobre todo a ese carácter militar que tenían las ciudades y a la defensa de las ciudades, ¿no es verdad? Con sus tremendas murallas. Entonces aquí vemos la ubicación, por ejemplo, de todos los elementos importantes como ser el teatro, las termas, el circo, el templo, el anfiteatro, la calzada, etcétera. Ellos, como ya hemos dicho anteriormente, introducen las vías mayores que la llaman cardo, que normalmente va de norte a sur, y la vía menor que le llamaba decumenus, que está de este a oeste. Y normalmente la ciudad se divide en cuatro áreas importantes. Y aquí tenemos obviamente el acueducto, tremendas obras, ¿no?, que hemos visto de los griegos y romanos de ingeniería. Pero nosotros no nos vamos a detener a ver esas obras de ingeniería, sino más bien a ver la parte urbana. Y este es un plano de una ciudad romana, que obviamente delimitada siempre por murallas defensivas. Aquí nosotros podemos ver el Cardus y el Decumenus, ¿no es verdad? Podemos ver los accesos importantes que tenía la ciudad justamente en función del Cardus y el Decumenus. Aquí es el Decumenus y este sería el Cardus. Formaban manzanas que eran bastante regulares, llamadas ínsulas. Normalmente los asentamientos estaban divididos en 4 barrios, podemos decir, ¿no es verdad? Los mismos, o sea, los asentamientos persistían en su tradición esta de regular de cuadrícula, o se llama también trazado hipodámico por la cuadrícula o el damero. Tenían bastante tecnología en función a los avances de la ingeniería, con esa conducción de agua, con los acueductos, de qué manera ellos distribuían el agua a toda la ciudad, cómo se abastecían, cómo eran los sistemas de drenajes, los métodos de calefacción que ellos tuvieron, ¿no? Y el hecho de contar con baños públicos, ¿no?, donde puedan hacer uso la población de la ciudad. Existían bastantes puntos de reunión, como nosotros hoy tenemos la plaza, los cuales estaban sobre todo aglutinados en lo que es la plaza misma, ¿no es verdad?, el anfiteatro y el circo. También ellos contaban con un foro, que dependía de qué monarca o quién administraba la ciudad en ese momento, sea monarquía, sea dictadura, etcétera, y patrocinaba este tipo de construcciones. Y normalmente estas construcciones rememoraban una hazaña o a la misma persona quien encargaba este tipo de arquitectura que embellecía la ciudad. Normalmente en el cruce de 2 vías importantes se ubicaba el foro, como hemos dicho anteriormente, donde se daban actividades comunitarias de vida política, comercial, social, etc. Normalmente el foro era una estructura bastante rectangular, era porticada, como ustedes ven acá,
adornada con estatuas y presidido por un templo en un extremo. O sea, existía un templo dentro de lo que era el foro. Vamos a ver que el centro cuenta con una variedad de edificios públicos, como ser el mercado, ¿verdad?, el Capitolio, la Basílica, la Curia, y obviamente en los límites o afuera del foro podemos ver tiendas, mercados y talleres de artesanos. O sea, todo eso, jóvenes, es importante ver en el tejido urbano. Y obviamente vamos a ver que existe una Roma hasta la época imperial, donde las ciudades comienzan a crecer, continúan habiendo esas calles bastante angostas o callejuelas. Vamos a ver, como se ve en la gráfica, un plano bastante irregular. Obviamente en los palacios vamos a ver bastante lujo respecto a las residencias de personajes que fueron obviamente importantes y administraron la ciudad. Sin embargo, en la época republicana e imperial, donde Roma ya se convierte en capital, ¿no es verdad? Y obviamente Roma comienza a hacer sus conquistas, ¿no es verdad?, a través de todo lo que es Europa. Pero si nosotros pensamos y tratamos de comparar con las ciudades helenísticas o las ciudades griegas, nosotros podemos romanas estaban más atrasadas en comparación con las ciudades griegas. Em, em, Visto esto, Roma comienza a transformarse, a embellecerse, no solamente en el aspecto formal, sino también en convertirse como un modelo de ciudad para las otras ciudades que podrían venir adelante, ¿no? Y acá tenemos obviamente cómo se asentaban, qué era lo más importante para ellos, qué es lo que resaltaba dentro de ese tejido urbano. Como hemos dicho anteriormente, el foro era un espacio público que cumplía muchas funciones, ¿no? Entonces, el foro trascendía mucho más allá de la ubicación misma que tenía en el tejido. Eran centros de negocios, lo que hoy nosotros llamamos a las áreas centrales de negocios o al distrito de negocios, digamos, ¿no?, de las ciudades actuales. Toda la concepción teórica, jóvenes, de lo que eran las ciudades romanas se le atribuye a Vitruvio, que se lo considera como uno de los primeros urbanistas. Para que sus ciudades cuenten con todo ese equipamiento grandioso que tenían, ¿no es verdad?, y con toda esa infraestructura ingenieril, o sea, se cree que estas ciudades fueron habitables gracias a que tuvieron grandes arquitectos e ingenieros en estas civilizaciones. Pasando a la ciudad en la Edad Medieval, jóvenes, si es que no hay ninguna pregunta, alguna duda. En la ciudad medieval, jóvenes, vamos a ver un cambio. Dime, Saraí. Arqui dijo hace un momento que los romanos estaban retrasados en cuanto a los griegos. Y bueno, que... No retrasados necesariamente, Saraí. Quizás, digamos, si comparábamos las ciudades en ese momento, griegas y romanas, podíamos ver que en las ciudades griegas había habido muchísimo más interés no necesariamente el equipamiento, porque los romanos obviamente con los acueductos, con todas esas obras de ingeniería que tuvieron posteriormente, obviamente se convirtieron en referentes, ¿no? Pero cuando comparamos a los inicios, sobre todo de los asentamientos romanos, versus los asentamientos que había ya griegos, entonces podemos ver que los griegos ya habían tenido su desarrollo, puesto que los romanos son herederos, ¿no es verdad? Hemos dicho, de todo lo que se hizo en el urbanismo griego, los romanos van a heredar.
Pero ya cuando Roma comienza a convertirse obviamente en una ciudad importante y la capital, imagínate, de todo el Imperio Romano, obviamente que es una ciudad bastante desarrollada, Saraí. Si es que tu pregunta está referida a eso. Claro que con eso ya, ya me respondió lo que iba a preguntar. Ya, gracias, Saraí. Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, jóvenes, y vamos a ver las ciudades del occidente cristiano, vamos a ver que la Edad Media es un poco el retroceder, ¿no es verdad?, de todo lo que se había vivido antes, es la época del oscurantismo, le llamamos, ¿no es verdad? Se van a ver muchos cambios políticos. Vamos a ver que en algunos momentos va a haber crecimiento en las ciudades, sobre todo del siglo XVII al XVIII, pero en el siglo XVI vamos a ver que se vive mucha crisis. Entonces, las ciudades se convierten en centros de actividad económica, donde se hace mucho comercio, también actividad cultural. Vamos a ver que comienzan a crearse las primeras universidades, pero sobre todo estas eran para las clases muy escogidas, como ser el clero. ¿No es verdad? Que son los que dominan la ciudad medieval. Entonces, comenzamos a ver la manera diferente de poder encarar la ciudad medieval, donde pasan de ser un centro simplemente de producción artesanal, que eran antes, ahora a ser centros de intercambio bastante activos. Y de ahí que comienzan en las ciudades a haber una clase social próspera que obviamente se va a revertir en la manera en la cual se va a apropiar de ese espacio urbano los comerciantes, los artesanos y los banqueros. Que no es otra cosa que el aumento y el crecimiento de la clase burguesa, ¿no es verdad? Y obviamente va a haber también la clase que va a ser la monarquía y las cuales tratan de afianzar todo ese poder que quieren tener en la ciudad medieval, coadyuvando a lo que era esa nobleza feudal, ¿no?, que se va dando en este momento. Muchos de los asentamientos jóvenes de las ciudades medievales van a ser hoy en día el inicio de las ciudades, de lo que hoy en día son esas grandes ciudades globales muy importantes. Durante el siglo X, nos dice Jóvenes, que estas ciudades medievales comienzan a crecer producto de ese intercambio, de esa actividad bastante dinámica del comercio, ¿no es verdad? Que comienzan a tener más efervescencia respecto a la cantidad de pobladores que se venían a las ciudades. Continúa siendo la ciudad amurallada, obviamente, para defenderse de muchos ataques o asaltos que tenía la ciudad. En la ciudad medieval, ya no estamos siguiendo esa estructura en damero, sino más bien vemos bastante presencia de esas calles sinuosas, con topografías muy caprichosas. Y obviamente la presencia del mercado, ¿no es verdad?, donde esta actividad bastante fuerte, la que es comercial, se va a dar, y dentro de eso, obviamente, el castillo, ¿no es verdad?, o dentro del tejido urbano. Aquí vemos una ciudad medieval, ¿no es verdad?, amurallada, donde el castillo tiene un lugar bastante importante. Ups, se me cortó. Uy. Bien, no sé qué ha pasado, jóvenes. No llega más allá. Pero estaríamos ya cubriendo hasta la ciudad medieval. Y posteriormente veríamos, obviamente no sé qué ha pasado, no se ha cargado todo. Seguiríamos viendo lo que nos falta la próxima clase, pero ya ustedes podrían estar avanzando en las primeras realizaciones de Oriente, en las ciudades del mundo griego y las ciudades de Roma, ¿no es verdad?, que son diferentes, cada una con sus distintas maneras de vivir y de apropiarse de la ciudad.
Algo está pasando con esta presentación que yo no entiendo por qué no se ha cargado todo. Entonces, todos los componentes urbanos que hemos hablado anteriormente, jóvenes, que van a ser diferentes en cada uno de los asentamientos porque son distintas las realidades políticas, económicas, culturales que se están viviendo. Y posteriormente, cuando hablemos de la edad del Renacimiento, también vamos a ver un renacer, ¿no es verdad?, de muchas artes que anteriormente estaban ocultas dentro de lo que era el mundo medieval. Entonces van a dar lugar a la realización de otro tipo de ciudades, ¿no es verdad? Donde se van a constituir partes importantes, ya no lo que era en el mundo antiguo ni en el mundo de la Edad Media, sino estaríamos jóvenes, habríamos visto hasta las ciudades del occidente cristiano. Nos faltaría hablar de las ciudades islámicas, ¿no es verdad? Y de aquí al Renacimiento, Barroco y obviamente la ciudad industrial, que es donde terminamos. ¿Alguna consulta, pregunta, duda que quede hasta ahí, jóvenes? Yo no sé por qué no se ha cargado. ¿Alguna duda? Es importante que revisen de todos los libros, jóvenes, de cualquier enciclopedia que encuentren. Solamente tienen que traer ustedes una ciudad. Por ejemplo, al grupo que le ha tocado de las primeras realizaciones de Oriente puede traerse de toda la información que consiga, puede traer una Babilonia, por ejemplo, y Uruk, o si que se consigue de otra ciudad, bienvenida. Y no nos olvidemos, jóvenes, que todo lo que se vive en la cultura, la política, la religión, que es bastante importante en este momento, se va a volcar en el tejido. Si las ciudades, por ejemplo, islámicas, nos van a presentar una estructura que vamos a ver la próxima clase, que es volcada hacia adentro, es porque el Corán tiene bastante importancia y tiene una fuerza que se permea dentro de la vivienda. Las viviendas no tienen muchas aberturas hacia la calle, las calles son eh, más bien espacios desde los cuales no se puede admirar la vivienda. La vivienda está volcada hacia un patio interior, justamente por todas las creencias que tienen del Corán, ¿no? Entonces, de la ciudad islámica veríamos la próxima clase, jóvenes. Y ustedes tienen que comenzar a preparar. Eso lo veríamos el día, nos toca el día martes, más bien, porque el lunes es feriado. Entonces, el Aquí, martes, sí, disculpe, dime, buenas querida. noches, una consulta. Entonces, es una ciudad de cada tema, es decir, por ejemplo, de Grecia, me baso solo en una ciudad, por ejemplo, Mileto, y lo Correcto. desarrollo bien, o Sí. varias ciudades puede ser. No, no, no. Si encuentras mucha información de Mileto, que hay bastante información, ¿es verdad? Y como son 3 componentes en cada grupo, entonces pueden ver que dure la presentación unos 15 minutos. Si encuentran bastante información de Mileto, bienvenido a Mileto. Si es que no consiguen mucha información, pueden presentar 2 ciudades. Es que aquí he estado investigando sobre Grecia y hay como 3 etapas, y en cada etapa hay distintas ciudades. Y estaba pensando como poner en cada etapa una ciudad y explicarla. Porque Perfecto, Mileto está sale en la bien. tercera etapa recién, no desde las primeras, digamos, por eso le preguntaba si puede ser así Perfecto. también. Puedes, Allá, aquí. puedes, claro que sí, querida. Pero nos vamos a olvidar, por favor, de la arquitectura. O sea, si bien vamos a hablar, digamos, de que existen lugares que son importantes, ¿no es verdad? Podemos mostrar, y hay bastante gráfico en la web, de las ciudades, por ejemplo, en este caso, si hablamos de las ciudades griegas, ¿cuáles constituían las partes importantes de la ciudad que hemos dicho ya? Y simplemente mostrar eso, no cómo era la arquitectura, porque ya en las gráficas, que no, obviamente nosotros vemos cómo era mucho más imponente, mucho más importante, hasta el lugar que se elegía, ¿no es verdad? Tenía que ser de bastante relevancia respecto a todo el asentamiento. Entonces, eso con decirlo no necesitamos explicar qué órdenes eran la arquitectura. Eh, Obviamente necesitamos saber en Roma, por ejemplo, los grandes avances ingenieriles que tuvieron, pero no explicamos cada avance. ¿De acuerdo? ¿Se encuentra en la sala por si acaso Susan? ¿Susan? ¿Alguien tomó la asistencia, jóvenes?
para Susan. Bien, yo voy a tomar la asistencia, aunque es sumamente tarde, pero si a nadie Ya tomé asistencia, arquitecta, yo. tomaste a la asistencia, perfecto, entonces no lo guardo. Gracias, muchísimas gracias. Entonces nos veríamos la próxima clase, jóvenes, que es el martes. Como ya falta poco, de acá para acá, entonces seguramente, y como nos toca un periodo mucho más largo que hoy día, entonces la próxima yo creo que me voy a tomar un periodo, por lo tanto me va a gustar que si estén listos pues, los grupos de las primeras realizaciones de Oriente, que tenemos un grupo, y el mundo griego. Si es que no alcanzamos, no creo que alcancemos a Roma más el martes. Yo creo que hasta Grecia podemos alcanzar. Pero los otros grupos obviamente van preparando y van reuniéndose para efectuar un buen trabajo. Dime, Saraí. Entonces el martes va a terminar de exponer y exponemos Sí. por grupo 15 minutos. Yo creo que vamos a lograr 15 minutos, a no ser que tengamos un debate bastante interesante, ¿no? Pero yo creo que unos 15 minutos a 17, una cosa así puede ser por grupo. Máximo nos extendemos hasta 20, porque muchas veces hasta que nos juega muchas veces mal la tecnología y muchas veces o el micrófono, qué sé yo, entonces lo máximo que podemos tomarnos son los 20 minutos. Y obviamente Aquí, ustedes que... Dime, Saraí. perdón, los 15 o 17 o 20 minutos es Sí. incluyendo las 10 preguntas. No, no es incluyendo las 10 preguntas. Las 10 preguntas están aparte. Obviamente puede ser la presentación de 16, 17 minutos, puede ser. Y luego, pero aparte son las preguntas, donde ya un poco más podemos, ojalá debatir, digamos, ¿no? Y comentar respecto a cada una de las preguntas. Y las preguntas, por favor, que vengan siempre con gráfico y que sean preguntas que den lugar a varias respuestas, o sea, que sean más abiertas, que no sea falso o verdadero, que no sea escoja, digamos, ¿no? Sino que nos haga un poquito más reflexionar sobre el tema que se está hablando. Está bien, Arqui, gracias. De nada, Saraí. Entonces, jóvenes, vamos trabajando. Mañana, ajá, no nos toca bien. Y el martes nos volvemos a ver. Y volvemos y comenzamos a hablar desde las ciudades islámicas hasta la ciudad industrial. Yo no sé qué ha pasado, que no se ha cargado todo, pero yo voy a revisar. Quizás está muy larga. No sé, voy a revisar en todo caso. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna consulta, pregunta, ustedes han dado su prueba número 4. La prueba número 5 va a ser cuando terminemos toda esta última unidad. Arqui, Tengo una tenemos pregunta. la prueba 4 y 5 en uno. Ah, correcto, la dieron la 4 y la 5, pero no han dado la última, ¿no? Que es la 6, que es justamente estas, las primeras Estamos revisaciones. Sí, es la última prueba. Nos No, falta esta una todavía. última prueba. Perdón, Saraí. No, lo de la unidad 6 todavía no, porque recién estamos Claro, empezando. estamos, Sí. correcto. Eso, justamente. Sí, querida. Es así. Estamos empezando, entonces cuando terminemos, que seguramente nos va a tocar una semana, un poco más, quizás 3, 4 clases, entonces ahí ya vamos a poder dar nuestra última prueba. Bien, jóvenes, Arqui, entonces, tengo una duda. dime, Carly. El análisis, digamos, de las ciudades es, por decir a nosotros, bueno, nos tocó de la Edad Media las ciudades islámicas. Y yo investigando, digamos, pensé que era solamente el periodo que abarcaba la Edad Media, digamos, pero es desde que inició hasta hoy en día. No, pues la Edad Media, querida, es antes del Renacimiento, ¿no es verdad? Estamos hablando del siglo, ¿no es verdad? Del siglo XV, XVI, ya XVII, final del XVII ya es barroco, ¿no es verdad? Entonces estamos hablando de esas ciudades y si te ha tocado la ciudad islámica, y vamos a mostrar la próxima clase, hay varias ciudades islámicas,
las cuales no siguen ninguno de estos parámetros que hemos hablado de las ciudades griegas ni romanas. Son tejidos totalmente orgánicos. Y otras son los móviles que hacen que la ciudad se estructure de la manera que se va a estructurar. Ya que, como les decía anteriormente, el Corán, ¿no es verdad?, que es la religión, es la que permea prácticamente todas las actividades de la ciudad. Todo va en torno a la religión, que es el Corán. Entonces, en todas las ciudades islámicas, por ejemplo, vamos a ver un lugar donde los fieles se lavan las manos y los pies para entrar al templo. Eso es lo más importante para ellos, ¿no es verdad? Los baños públicos, porque obviamente eso es las actividades que realizan día a día. Las calles, los espacios públicos no constituyen lugares importantes para ellos. Son como espacios residuales de las viviendas que les sirve simplemente para poder conectarse con otros lugares. No tiene la misma característica que tienen las ciudades, por ejemplo, griegas o romanas. Por eso les decía que se fijen, por favor, el libro de Chueca Goitia. Fíjense los libros que están en la bibliografía y que los tenemos en la biblioteca, jóvenes. Pueden ir a ver en la biblioteca. Ya, Kitita, gracias. De nada, querida. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el martes. Vayan todos a la biblioteca está abierta, no hay mucha gente y van a encontrar muchísima información. Inclusive si ustedes tienen algunas enciclopedias, ahí también pueden encontrarla. Un abrazo a cada uno de ustedes, jóvenes, un lindo fin de semana. Y nos vemos el día martes. Igualmente, Arqui, gracias. Hasta luego, Arqui. Chao, jóvenes. Hasta el martes. Buen fin de semana. Cuídense.